Puede tomar asiento si es tan amable y damos la gloria al Señor. La palabra del Señor, vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Una palabra preciosa que el Señor nos ha entregado en esta mañana. El misterio de las primicias, ¿verdad? Es un principio primero que todo y damos gloria a Dios. Dice la palabra, Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán ¿de qué? De mosto. Vamos a volver a leerlo, por favor. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y hoy vamos a estar hablando el principio de las primicias. Y para ello queremos saber cuál es la diferencia entre principio y tradición. Entonces, cuando la Biblia habla de un principio, es una verdad fundamental que Él quiere que tú la tengas para todo el resto de tu vida cristiana. ¿Estamos de acuerdo con los principios de Dios? Que no son para un día, no son para 8 días, sino es para toda mi vida cristiana. Pero ¿qué he hecho yo de los principios muchas veces? ¿O usted? Hemos hecho una tradición. ¿Y qué es una tradición? Una costumbre. Pero hoy el Señor nos va a llevar al principio. Y lo primero que habla la palabra es honra a Jehová. Y yo quiero decirle algo, tú honras lo que valoras. ¿Cuántos de ustedes se han sentido que no los valoran? Yo creo que en algún momento, ¿cierto? Hemos sentido tanto que yo he entregado en esta casa, tanto que yo he dado de mi corazón, pero no me valoran. Y mucho menos te van a honrar. Entonces, lo primero que yo tengo que aprender es que cuando yo aprendo a honrar, aprendo a valorar. Y lo primero que yo tengo que hacer es aprender a honrar a Dios. Y eso lo vimos hace 8 días, de aprender a honrar al Señor. Y lo dice en Juan 14, 23 y 24. Si tú hoy pones tu termómetro en tu vida, si realmente honras y valoras al Señor. Juan 14, 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y cuando uno está enseñando, pues puede tomar partes de los versículos, pero qué hermoso es ver todo el versículo y el que sigue. Usted dice, ¿cuántos aman al Señor? Como el 20%. ¿Cuántos amamos al Señor? ¿De verdad lo amamos? Pues vas a sacar tu termómetro y te vas a medir realmente si lo amamos. Y aquí está tan hermosa esta palabra y la está hablando el mismo Señor Jesús. ¿Cuántas veces usted como esposa le dice a su esposo: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Pero el Señor dice, no le está preguntando a usted si lo amas. Le está diciendo que si usted lo ama, su palabra guardará. Entonces, si usted ama al Señor y yo lo amo, guardo su palabra. Claro, pastora, yo la tengo bien guardada. Allí en mi mesita de noche la tengo allí bien guardada. Le tengo un buen estuche, la tengo bien guardada. Pero amado y amada, mire lo que dice la bendita palabra de Dios. El que me ama, mi palabra guardará. Y mire lo tremendo que está aquí. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea que cuando tú lo amas, ¿qué dice? Tú guardas la palabra, o sea, la obedeces.
¿Y qué va a pasar? El mismo Padre te amará, y no solamente te amará, y no pasa como en el Antiguo Testamento, que tocaba esperar que el Espíritu Santo viniera sobre los profetas, sino que hoy el Espíritu Santo nos habla y dice que el Señor dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a ti y haremos morada en ti. O sea, vive el Padre y el Hijo en ti, porque el Espíritu Santo Él lo dejó para consolarnos. O sea, usted tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo morando en usted cuando usted ama su palabra y la guarda. Qué hermoso. Eso no es cualquier cosa que la persona que no tiene a Cristo vive desolada, desamparada, sin nada en la vida. Pero cuando el Señor mora en ti, tú lo tienes todo. Él es soberano y sublime. El que ama guardará su palabra. Por eso la Biblia dice que si tú honras, tú lo vas a valorar. Ahora, ¿qué es honra? Honra es respetar, estimar, admirar. ¿Cómo sabes que tú honras a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos? Tenemos que aprender este principio de estimar, de admirar, de respetar, pero también hay una raíz que habla de la retribución. ¿Qué le retribuyes tú de ese amor que te dan? Indiferencia, como nos pasa a veces en los hogares, frialdad. Pero muchas veces no solamente pasa con tu esposo, tu esposa, tus hijos, sino que también lo haces con Dios. Eres indiferente, eres frío con Él, no lo conoces, no lo entiendes, no sabes de Él. Porque para conocer a Él, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Entonces, en el principio de las primicias, lo primero es aprender que este principio Dios lo deja para tu vida espiritual, física, moral, económica. Amén. Ahora, ¿qué es primicia? Porque dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos, ¿qué? Tus frutos. Y tenemos que mirar qué es primicia. Vamos a Levítico capítulo 23 versículo 10 y dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Entonces, ¿qué es primicias? Los primeros frutos. Los primeros, ¿qué? Frutos. Entonces, ¿qué más dice la Biblia de las primicias? ¿Qué se debe hacer? Éxodo 22, 29. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito. Éxodo 22, ¿qué? 29, volvámoslo a leer. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. O sea, no demore la primicia de tu cosecha. ¿Qué tenía que hacer el pueblo judío? Eran personas que eran agricultores y ganaderos. Y el Señor les decía: no demore. ¿Por qué? Porque en Levítico le dice: tan pronto llegue la cosecha, la siega, lo primero, o sea, antes de ponerse a recoger toda la cosecha, lo primero es los primeros frutos, lo colocas en una canasta y vas y lo llevas a la casa de Dios. Dígalo primero, a tiempo. Y qué hermoso es ver esto. Ahora, la primicia, que es lo primero, aplica a todo lo que hagas. Eso lo vimos hace 8 días. Tu primer pensamiento, tu primera palabra, tu primera acción debe ser en tu vida.
Éxodo 22, 19, que dice la palabra del Señor. En Éxodo capítulo 22, versículo 19. Mire lo que dice la bendita palabra de Dios. El 20, el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. ¿Cuántas veces usted dio sus primicias a otros dioses? ¿Cuáles dioses? Lo que era el primer lugar en tu vida. Eso lo vimos hace 8 días. ¿Qué ocupaba el primer lugar en tu vida? El pecado. Lo que tú le entregabas, lo primero de tu vida. ¿A quién le entregaste tu virginidad? ¿A quién le entregaste tus primeras palabras? ¿A quién le entregaste? ¿A quién le entregabas tu dinero? ¿A qué era lo primero que tú entregabas? A la cerveza, al trago, todo eso lo vimos. Entonces, ¿qué fue lo que eso nos trajo? Muerte. Pero ahora el Señor Jesucristo murió en la cruz y fue el Padre el primero en entregar lo primero. ¿Qué entregó el Padre? Su unigénito Hijo de Dios. O sea, no entregó cualquier cosa, porque Él te valora y tú vales la sangre de Cristo. Tienes un valor incalculable delante de Dios, porque eres creación de Dios y Él no te había dejado de perder. Por eso entregó al unigénito Hijo de Dios y se hizo primogénito para morir en la cruz por ti, y por la muerte de Él, por todo lo que Él dio en la cruz, usted y yo fuimos redimidos. No solamente por un tiempo, sino por la eternidad. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo de Dios? Fuerte ese aplauso. Entonces, hemos dicho, el principio de las primicias es un principio, no es una tradición, no es un rito, es un principio. Es una verdad absoluta de Dios para toda mi vida espiritual. Segundo, hemos dicho que usted honra lo que usted valora. Y tenemos que aprender a honrar y a valorar a nuestro Padre Celestial. En tercer lugar, hemos visto sobre lo que son las primicias. Pero en cuarto lugar, vamos a ver que la primicia trae orden. ¿Trae qué? Orden, diga orden. Y yo quiero hablarles de una persona que Dios le ordenó la vida. Yo no sé cuántos de ustedes, su esposo se ha muerto, hablando físicamente. Algunos, hermanas hay aquí viudas, viudos. Es tremendo, ¿verdad? Es un dolor muy horrible, ¿verdad, hermana? Un vacío tremendo. Pues déjeme decirle que en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, nos habla de una viuda, de un profeta y de un niño. Pero cuando estaba leyendo este pasaje, porque aunque usted lo sepa, es importante leer el texto, porque el texto nos va a dar mucha luz y eso nos va a ayudar en nuestra necesidad. Una mujer viuda con un hijo en una época muy tremendo. Los voy a contextualizar. En la época de Elías gobernaba el rey Acab, perteneciente a la genealogía de los reyes que Dios iba colocando. Pero este hombre trajo maldición al país, a la nación de Dios, a Israel. Y este hombre va y se casa con la hija de otro rey que nada que ver con el pueblo de Dios. Y esta mujer adoraba a otros dioses, adoraban a Baal y a un resto de dioses. Y cuando Acab se casa con ella,
Él adopta la religión de ella, adopta más que religión, los dioses de ella. Y Acab y Jezabel se unen en ese matrimonio. ¿Y sabe lo que hizo Acab? Trajo al dios Baal y lo colocó en el centro del templo de Dios. Inmediatamente los cielos se cerraron y se fue la lluvia a causa del pecado de este gobernante, porque esta religión de esta señora era netamente brujería, hechicería. Tenían 400 sacerdotes, tenían sacerdotisas que para adorar a sus dioses era a través de las relaciones prostituidas dentro del mismo templo. Y eso atrajo la maldición a una nación completa. Y se cerraron los cielos por 3 años. Yo no sé cuántos han recordado las sequías en Colombia o han visto las sequías en otros países y vemos las vaquitas muertas ahí, los terrenos áridos, cuarteados tremendamente, la gente muriendo, porque la sequía, la falta de agua es el elemento que Dios ha puesto para la supervivencia. Y no es casualidad que la Biblia, la palabra de Dios, también es símbolo del agua. Cuando tú y yo nos mezclamos con el paganismo, cerramos los cielos y no vamos a tener la lluvia de Dios, el agua de su palabra. Pero no nos importa, porque como hablábamos hace 8 días, éramos apasionados por el pecado. Pero hoy el Señor nos ha traído para que la primicia, dice la palabra, es lo primero. Y cuando yo coloco de primero a Dios, lo primero que Él va a hacer, va a colocar orden. Dígalo fuerte, orden. Y Dios le habla al profeta Elías y mire cómo le dice, versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios es Dios. Como una viuda, muerto su esposo, y cómo estaba la economía de ella. Dice que el profeta llegó, no había agua, no había comida, y el profeta llega a Sarepta y ve a la viuda y le dice: por favor, tráigame un vaso de agua. Yo no sé dónde encontró esta mujer agua, pero ella tenía la orden de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que sustenta nuestra suerte. Y amados hermanos, ella le trajo agua y luego él la volvió a llamar y le dijo: necesito un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, no le dijo: pero ¿quién es usted? ¿Qué le pasa? No, ella dijo: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejamos morir. ¿Cómo Dios va a ordenarle a una viuda que sustente a un profeta de Dios? Solo cuando viene el orden de Dios a la vida, donde hay muerte, escasez, enfermedad, Dios llega a ser el primero y coloca el orden de Dios en nuestras vidas. Amados hermanos, y esta mujer, el hombre que le dijo, hermanos, le dijo: no tengas temor. Yo no sé cuántos de ustedes están pasando por esta situación, y hoy te digo en el nombre de Jesús: no tengas temor. Dios te ha levantado en estos tiempos, pueblo de Cristo,
para sustentar la obra de Dios en Colombia. Porque Colombia le pertenece al Señor y se predicará este evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho. O sea, ella dijo: no tengo sino esto y esto, y voy a hacer una sola torta, un solo pan y voy a comer. Y dice: pero hazme a mí primero. Dios llegó a la casa de esta viuda, llegó a tu casa, llegó a mi casa, en desastre, muerte, enfermedad, ruina, y colocó el orden de Dios en tu vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Mira, dice que ella obedeció, oyó la palabra, obedeció. Eso es orden. Aprenda a oír la palabra de Dios. No se vuelva usted solamente un oidor, sino hacedor de la palabra. ¿Quiere salir de la ruina? ¿Quiere salir de la muerte? ¿Quiere salir de la escasez? ¿Quiere salir? Deje que Dios sea el primero, y cuando Dios es el primero, no me faltará nada y me dará orden a mi vida. Y lo primero que ella hizo fue escuchar la palabra de Dios. En segundo, obedecer la palabra. Y lo primero que hizo fue entregar su primer pan a Dios. Eso era lo que le faltaba a esta mujer, el orden de Dios, aprender a entregar lo primero a Dios. Ella no se puso a preguntar, sino obedeció. Y le dio una palabra para ella y para su hijo. Le dice: hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Versículo 14. El orden de Dios, cuando Dios es primero, te bendecirá el resto de tu vida en el nombre de Jesús. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hermano amado, hermana amada, no disminuirá la harina y el trigo hasta que Dios haga llover la lluvia de Dios sobre tu casa. Hermanos amados, y dice que ella lo hizo, hizo como dijo Elías, y comió él, ella, y ahí no dice ya su hijo, dice comió él, ella y su casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay pan del cielo para tu vida, pero para tu casa, cuando tú ordenas tu vida en el Señor y le das lo primero al Señor. ¿Qué hizo esta mujer? Lo primero, hizo un aposento al pie de su casa y allí hospedó al hombre de Dios. ¿Dónde en tu casa tú buscas al Espíritu Santo? En tu casa muy hermosa, muy linda, aparta el lugar para Dios, pero primero lo tendrás que apartar en tu corazón. Cuando Dios es primero en mi corazón, ninguna persona puede estar en primer lugar. Ninguna persona puede estar ahí en primer lugar. Y dice la Biblia que la vasija nunca disminuyó. Y esa sequía, esa falta de lluvia duró como 3 años. Dios sustenta tu casa en momentos duros.
porque has llegado al Señor como esta viuda. Muerte, escasez, desolación. Salió a conseguir 2 leños. No le esperaba sino la muerte. Pero Dios llevó a Elías para que una viuda la sustentara. Pero a través de Elías lo que trajo fue la palabra de liberación a esta mujer y trajo el orden de Dios. Y ella hizo su aposento para este hombre. Y ahí él estaba viviendo y todos los días le daba su pan, lo primero, diga, lo primero. Y por 3 años pasó esto. Estaba en bendición, pero vino una catástrofe. Hay momentos en su vida y en mi vida que vienen circunstancias y pruebas duras, catastróficas. Pero déjeme decirle que cuando Dios ordena tu casa, ordena tu corazón y ordena mi vida, eso catastrófico sirve de testimonio, porque el Señor es primero. Y ella dice que el hijo se enfermó de una enfermedad tan grave que se murió. Imagínense. ¿Cómo quedaría ella sin esposo, sin hijos? Y de pronto iría y se va el profeta y se me acaba la harina. Pero ella fue, no a quejarse, no a hablar a otro lado. Fue a donde el profeta Elías y le dijo: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades? Ella entendió que la paga del pecado es muerte, es escasez, es maldad. Y para hacer morir a mi hijo, y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo. Dios quería hacer una liberación en este niño. Faltaba el padre, se había muerto, pero dice que Elías lo tomó en su regazo. Significa que Dios ministró a este niño el amor del Padre, que es lo que necesita tú y tus hijos. Y muchos han muerto porque no hemos sido capaces y no seremos capaces, porque el amor tuyo y el amor mío no llena a nuestros hijos. El que llena los corazones de ellos se llama el Señor Jesucristo. Y él lo tomó en el regazo. Y la misma oración que esta mujer hizo, le hizo a él la mandó a Dios. Es un prototipo del Espíritu Santo que dice que él conoce mis necesidades y que él intercede por nosotros delante del Espíritu Santo con gemidos indecibles. Y Elías levantó la oración y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando Elías al niño lo trajo del aposento. Cuando tú levantas el aposento, allí será el lugar de la respuesta de la resurrección de tu familia. Cuando tú le das el primer lugar a Dios en tu corazón, es en tu corazón, allí el Señor hará su obra perfecta. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Aleluya. Pongámonos de pie, vamos a orar. El Señor está aquí en este día. El Espíritu Santo está aquí por su palabra. Yo sé que el Señor hoy quiere ordenar tu vida. Primicia es lo primero. Y el principio de las primicias es honrar al Señor con lo primero. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esta mujer le aprendió a dar lo primero
de lo que la sustentaba. Y fue una viuda sin nada y entregó lo primero. Dígale al Señor que santifique su vida y que le traiga orden. Pídale orden al Señor. Dígale: esta palabra ahora revélala a mi vida. Revélala a mi vida, Señor. Te lo pido, te lo suplico, Señor amado. Porque solamente tú eres Dios y fuera de ti no hay nadie. Señor, gracias. Quiero orar por todos los que han llegado al Señor en esa muerte, en esa escasez, pero que no le has dado el primer lugar a Dios. Tú que has venido hoy por primera vez, has escuchado la palabra. Deja que el Espíritu Santo entre a tu vida. Entrégale tu corazón. Tú que has venido por primera vez allí, levanta tu mano derecha, tu brazo derecho arriba. Los sugieres de consolidación estén listos para orar por esas personas. Padre, en el nombre de Jesús, usted que ha venido por primera vez, levante su mano en alto y deja que el Espíritu Santo te ministre. Espíritu de Dios, glorifícate en este día. Señor amado, allí atrás donde está señora, aquí donde está señorita, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy proclamo la presencia de Dios. Hoy, Señor amado, trae orden a mi vida. Señor, ayúdame a honrar y a valorarte a ti. Señor amado, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará y hará morada. Oh Señor amado, oh Sherederebakaya, levanta allí sus manos y dígale: Señor, aquí está mi corazón. Ahora coloque sus manos allí y dígale: Padre, ahora allí donde queda su corazón, y dígale: Señor, has cambiado al Señor. Hermano, cuando Dios es primero, no vuelves atrás. Hace 8 días hablábamos cómo eras de apasionado por el pecado. Ahora el apóstol Pablo dice: fervientes en el Espíritu, rindiéndonos al Señor, sirviendo al Señor. Ore por usted mismo, aprenda a orar por usted, aprenda a orar por usted, aprenda a orar en estos momentos. Deje que el principio de las primicias, donde Dios es primero, se vuelva un principio en tu vida y no una tradición. Deja que el Espíritu Santo en esta mañana te ministre. Deja que el Espíritu de Dios toque tu corazón. Deja que el Espíritu Santo toque tu vida. Dígale al Señor: ayúdame a honrarte y a valorar. Honra a Jehová. Y cuando honras a Dios, vas a aprender a honrar a tus padres, a tu esposo. Vas a aprender a valorar. La abundancia de Dios es una consecuencia de honrar al Señor, de darle el primer lugar. Oh amado hermano, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Deje que el Señor ordene su vida. Sea la luz. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Eso está tu vida, desordenada y vacía. Pero para eso te trajo el Señor en esta mañana, para colocar orden. Cuando está la primicia en tu vida, hay orden, hay orden, hay orden, hay orden. Lo primero en tu vida va a ser la oración, la palabra. Vas a obedecer la palabra, vas a aprender a dar lo primero de tus pensamientos, de tus palabras, pero también de tus finanzas, las primicias de todos tus frutos. Y entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ese mosto es el vino antes de que se fermente, y es en gran cantidad. Es el símbolo de la alegría del Espíritu Santo. Todo lo que robó la tristeza,
tristeza, todo lo que te robó el gozo y ha dejado triste tu corazón. Hoy, cuando tú le das el primer lugar, el Señor traerá orden a tu vida, orden a tu vida, orden a tu vida, orden a tu vida. Oh, ahora consagra tu vida, consagra tu escasez, consagra tu viudez, consagra todo tu familia y coloca, escucha la palabra, escucha la palabra. Lo que le faltaba a esta viuda no era su esposo, no era su hijo, era colocar al Señor en primer lugar, y se fue la soledad. Dios le devolvió a su hijo fue libre de la muerte, y no solamente alimentó ella, sino toda su casa, y vio que la palabra de Dios es poderosa, porque cuando tú le das el primer lugar, la palabra de Dios se cumple. Oh, te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Levanta tu hermosa voz. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Ahora levante sus manos y declare que lo primero en sus finanzas es para Dios, porque sustentarás profetas a través de todo lo que Dios te da. Cuando eres el primero, cuando Dios es el primero, Dios te ha dado la orden para sustentar los profetas. Dígale: Padre, este es el día que tú me has salvado. Espíritu Santo, glorifícate en esta mañana. Exáltate, oh Dios, exáltate, oh Dios. Que esta sea una mañana de liberación, esta sea una mañana de vida, esta sea una mañana donde el Espíritu Santo se manifiesta. Entrégale al Señor toda tu desgracia y deja que el Espíritu Santo ordene tu vida. Cuando tú honras y valoras lo que Dios dice en su palabra y amas su palabra, lo primero va a ser en tu vida. Y aquellos enemigos, Satanás no quieres que tú des lo primero en tus finanzas. Y has levantado tu oído para escuchar y acabar con lo que es un principio. Amados hermanos, Dios enseñó esto al pueblo judío, pero a la iglesia gentil le enseñó de trabajar la generosidad. Hermano, Dios está aquí en estos momentos. El Espíritu Santo está aquí. Y todos están preocupados por su economía, diciéndole a Dios: pero yo doy el diezmo de primero, yo doy la primicia de primero. Espíritu Santo, ¿qué pasa en mi vida? Oh, dile al Señor: coloca orden en mi vida, coloca orden. La primicia trae orden. Levanta allí su corazón y deja que el Espíritu Santo te ministre en esta mañana. Esta es la mañana de liberación. Estamos en el mes de las primicias. De hoy en 8 días en esa fiesta. Amado hermano, cuando esta semana tú te sientes a escribir toda tu gratitud, a escribir los propósitos en ayuno, en oración,
diciéndole al Señor: oh Padre, por mis inequidades han muerto mis hijos han muerto espiritualmente, han muerto las finanzas, oh Padre amado, pero hoy te ruego, oh, el Espíritu Santo intercederá por usted. Él es el intercesor, Él intercede con gemidos indecibles. Ve a su presencia, habla con Él en esta mañana, habla con Él. No le des una cuota al Señor en tus finanzas, aprende a sentarte, a ofrecer al Señor. Y como el Señor le habló al pueblo judío: sácalo primero, y a la iglesia gentil le habló de generosidad. Y el que siembra generosamente siempre segará, porque le darás lo primero, lo más gordo y lo mejor. Aleluya.